yo quiero hablarles sobre la fe corporativa. O sea, voy a hablarles un poco de algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos y que espera que lo utilicemos. Todos desde el punto de partida, todos tenemos lo mismo desde el punto de partida. Todos tenemos de inicio lo mismo, que se llama fe. Dios nos ha dado a todos la medida de fe, pero Él espera que tú y yo ahora hagamos nuestra parte, que significa activar la fe. En la iglesia del Señor alrededor de todo el mundo vas a encontrar hombres y mujeres que tienen distintos niveles de fe, no porque Dios haya hecho acepción de personas, sino porque a partir de la medida de fe que Dios nos dio a cada uno, ellos a partir, que es la misma, a partir de ahí ellos ejercitaron su fe, porque la fe es algo muy importante y es algo que se desarrolla. Así que dice el texto, porque por fe andamos, no por vista. Diga conmigo, andamos por fe, no por vista. No es por vista, es por fe. La vida cristiana no es por vista, es por fe. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, Él quiso decir que ese camino se recorre de una sola manera, a través de la fe, mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está y que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Dios es galardonador de aquellos que le buscan, de manera que hay algunos que tienen muchos galardones por causa de la búsqueda, porque Dios recompensa la búsqueda. Por fe andamos, no por vista. Fíjense que leí lo siguiente, que a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, una madre recibió una carta de la escuela de su hijo, y el niño le preguntó a la mamá qué decía la carta, y ella le respondió lo siguiente. Le dice que ya no es necesario que sigas en la escuela porque eres un niño muy especial. Por eso, a partir de ahora, te enseñaré en casa. Y así lo hizo la madre hasta que el niño creció y ella murió. Dice la historia que tiempo después se le encontró la carta y descubrió lo que en realidad decía. La carta decía: señora, su hijo no tiene capacidad para aprender y por eso ya no podrá continuar en esta escuela. Aquel niño era Tomás Alva Edison. Y si hoy tenemos ampolletas, ¿cierto?, en las casas, es gracias a la fe de aquella mujer que tuvo, la fe que la mujer, esta madre, tuvo en su propio hijo. Pero ellos tuvieron la misma fe al asegurar que el hombre podía volar, aun cuando en la iglesia los tacharon de herejes. Estas dos referencias nos dicen a nosotros que no hay nada imposible para aquel que cree. No hay nada imposible para Dios, porque Dios es un Dios de fe, y no hay nada imposible para aquel que cree. Si tienes fe, no esperes a que los demás también crean para actuar. Hay un momento en que definitivamente la fe que Dios depositó en tu corazón demandará que solamente tú y nadie más que tú la ejercites. A veces esperamos que otros vayan con nosotros y a veces será necesario abrir el camino siendo pioneros en acciones de fe. Tus defectos jamás influirán en Dios tanto como tu fe. Fíjense que ni una sola persona en la Biblia ha caminado por fe sin tomar riesgos. La fe implica tomar riesgos. La fe no se rige por programas. Los programas son necesarios hasta cierto camino, pero la fe más bien inventa. La fe improvisa. Improvisa creyéndole a Dios. La fe inventa porque toma decisiones basadas en la voz de Dios. Pensemos. En ninguna parte decía que el hombre puede caminar por las aguas, excepto que Pedro vio a Jesús caminar por las aguas y luego él dice: si tú eres, haz que yo también camine por las aguas. Y él decide entonces tomar un paso de fe que nadie antes había tomado, porque la fe no es un programa, sino que la fe inventa también.
La mujer del flujo de sangre se abrió camino. Por 12 años había buscado respuesta para su salud. No la encontró, pero en algún momento ella se dijo a sí misma, si tan solamente cuando vio pasar a Jesús, si tan solamente yo toco el borde de su manto, entonces yo voy a ser sana. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Simplemente ella se abrió camino y eso resultó porque actuó con fe. Entonces, ni una sola persona en la Biblia ha caminado por fe sin tomar riesgos. A veces queremos que Dios nos revele todo por adelantado antes de dar un paso de fe, cuando en realidad el proceso debería ser al revés. Creo y luego veo. Y no que veo y por eso creo, sino que creo y luego veo, ¿no? Veamos como ejemplo a la mayoría de parejas en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Hay parejas en la actualidad que ya no se quieren casar hasta tener una casa propia, hasta tener su propio auto, ¿no es cierto? Fondos separados, etc. Pero quienes toman riesgos por fe no se preocupan por ese tipo de cosas porque saben que no serán defraudados y que las dificultades pueden ser su mejor oportunidad para derrotar al Goliat que tienen al frente y ser promovidos. Así que tú que has estado ahí, que no tengo tantas cosas, y allí las doncellas de Israel están esperando que ojalá venga el Mesías, ¿cierto?, a casarse con ellas, y usted se hace leso porque no tiene acá, no tiene allá, no tiene esto otro. Es muy probable que si eres un hijo de Dios que caminas amando a Dios, ¿no es cierto?, y aprendiendo de Él, Dios te esté desafiando a tomar decisiones así, ¿no es cierto?, en fe, creyendo que Dios te va a proveer para que te unas a la persona que Dios también a lo mejor está pensando que dicen, sí, está bien que tú la escojas porque tengo que tener cuidado con esto. Yo no creo que Dios escoja a la persona para ti. Dios te da inteligencia para escogerla, cosa que escojas bien. Y si en algún momento metiste la pata, no le puedes echar la culpa a Dios, sino a la elección que tú hiciste en relación a tu elección. Pero sin embargo, aun cuando aparentemente te hayas equivocado, la solución no es separarse, sino pedir a Dios que te dé la gracia, ¿no es cierto?, y que los bendiga sus matrimonios, bendiga su familia y sean bendecidos y prosperados. No hay promoción sin Goliat. No hay tierra prometida sin desierto, ni vida eterna sin la cruz del Calvario. Entonces lo que tenemos que entender en esto es que hay una fe para resistir el problema y otra para liberarte de él, pero de cualquier modo debes usar la fe que tienes, ya sea para aguantar o para salir, para sobrevivir o para alcanzar abundancia. Entonces cree en Dios y en sus promesas, porque Él no abandona a quienes viven por fe. Andamos por fe y no por vista. Yo digo que siempre que tú hagas un viaje en avión, te vas a encontrar con la siguiente indicación. Te van a decir que tienes que poner tu celular en modo avión. Eso significa que tienes que ir al celular y llegar a esa modalidad y pinchas. ¿Para qué? Con la intención de que ninguna señal salga ni entre, excepto la que está en cabina. A partir de ahí, la única señal, la única voz que escuchas es la que aparece ahí dentro de la cabina, la que te puede dar el capitán o las azafatas. Quiero contarles también sobre este ejemplo, que si hacemos la similitud, desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, a partir de ahí el Señor te dice, este camino tienes que recorrerlo en modo de fe, ¿no? Así como en modo de avión, tienes que recorrerlo en modo de fe, porque definitivamente sin fe no se puede agradar a Dios. Desde el inicio de nuestro caminar con Dios, Él nos va a pedir caminar en modo de fe, y especialmente cuando se trata de alcanzar al mundo para Cristo, especialmente cuando se trata de hacer retroceder la fuerza de las tinieblas, cuando se trata de uno a uno ir ganando y trayendo el reino de Dios en el corazón de la gente, cuando se trata de declarar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que cuando Jesucristo vino a la tierra, no vino para que nosotros preparemos maletas a fin de huir del planeta Tierra, sino que Dios sigue diciendo que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. El Señor Jesucristo vino para levantar un ejército
necesito que avance el reino de Dios y se cumpla lo que vio el profeta, que toda la tierra está llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Toda la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. El Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Él tenía una gran visión y necesitamos fe para avanzar en la gran visión de Dios. Bendito sea su nombre. Así que en el modo fe, mis hermanos, es el único suministro que te ha de entrar. A ver, cuando entras en modo fe, cuando caminas en modo fe, el único suministro que ha de entrarte a tu vida es lo que Dios te diga. Es el suministro de Dios. Caminar en modo fe conlleva aprendizaje. No es una situación, no es una cosa así nomás. Reconozco que conlleva aprendizaje. Necesitamos aprender a caminar por fe. La fe es el lenguaje que Dios habla. Dios no sabe hablar de otra manera. Hay cosas que Dios no sabe hacer y no puede hacer. El Dios Todopoderoso hay cosas que no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Y Dios no puede hablar duda. Dios habla fe. Dios no sabe hablar otro lenguaje sino el lenguaje de la fe. Dios no habla incredulidad, de modo que fíjense que normalmente Él va a comunicarse con aquellos que aprenden a pensar y a hablar fe. Aprenden a caminar siempre en modo de fe. Ahora, ¿cuándo? Como les dije la vez anterior, ¿cuándo no andamos en modo de fe? Fíjense que el tema que pasa con nosotros es que a veces venimos los domingos o a las reuniones, a las convocatorias donde somos, valga la redundancia, convocados, para escuchar. Pero como que no venimos para cambiar, como que no venimos para que nuestra vida sea transformada, porque como que nos conectamos en modo fe aquí, pero al salir no salimos al campo misionero, sino que nos desconectamos del modo fe y empezamos a vivir de una manera natural. En la práctica a veces es así y no debe ser así. Por ejemplo, ¿cuándo no andas en modo de fe? Cuando te enfrentas a una situación difícil y lo primero que haces es llamar a tus amigos antes de orar a Dios. Cuando enfrentas un aprieto económico y lo primero que haces es echar manos del diezmo o acudes a tus papis o a tus suegros o a tus amigos. Eso no es andar en modo de fe. Claro, es probable que tú acudas a ellos, a los que te mencioné, y los que te mencioné te suplan el problema, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que tú no creces en fe. ¿Ve? A ver, las personas llegan con necesidad a la casa de Dios. Entonces nosotros sentimos que tenemos que darles el pescado. Por eso una vez al mes traemos alimentos no perecibles y hacemos canasta familiar y vamos en ayuda de aquellos que tienen necesidad entre nosotros. Ese es un aspecto, le damos el pescado. Pero sería muy triste que le demos el pescado y no les enseñemos a pescar. Y no le enseñemos a creerle a Dios y no le enseñemos a administrar bien su economía, no les enseñemos a ser generosos, no les enseñemos a ser trabajadores. Porque si yo solamente te doy el pan, pero no te enseño el pez y no te enseño a pescar, entonces te estoy haciendo siempre un miserable que vas a depender de mí. ¿Ve? Entonces tiene que llegar el momento en que, claro, tú recibes de lo que los demás te dan, pero llega otro momento, llega un momento en que otros matan a los gigantes por ti, pero tiene que llegar el momento en que tú mates tus propios gigantes, porque Dios quiere que tú te conduzcas en fe con Él, agradándole en todo. Te duele la cabeza y lo primero que piensas es en el médico. Eso no es andar en modo fe. Deberíamos hacer: Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que no solamente hace 2000 años llevaste mis enfermedades, o sea, mis pecados, sino que también llevaste mis enfermedades. En el nombre de Jesús se va de mi cabeza, se va de mi cuerpo. Es ilegal. Esto no es magia. A veces instantáneamente te puede suceder que se va, pero a veces vas a tener que seguir declarando en la mañana, en la tarde y en la noche. Y a veces vas a tener que declarar una semana, vas a tener que declarar un mes. Algunos han estado declarando un año, pero la cosa es que no se resignan. Nunca dicen: ya bueno, pasa, ya bueno, ya eres mi diabetes, eres la diabetes de la familia. Nunca dice eso. La fe no dice eso. La fe dice: eres ilegal y te tienes que ir. Eso es andar en modo fe. Modo de fe considera primeramente a Dios y no de último. Modo de fe busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabe que las demás cosas van a ser añadidas. A veces nosotros
usando la figura del celular, te das cuenta que se te descarga rápido la batería. ¿Y por qué se descarga rápido? Porque están abiertas otras aplicaciones en el celular. Así que tienes que cerrar varias aplicaciones. ¿Cuándo se te desgasta la batería de fe? Cuando tienes otras aplicaciones abiertas, como la duda, como la incredulidad, como la confesión negativa, cuando maldices tu tierra prometida, cuando empiezas a declarar síntomas o a declarar circunstancias, cuando amoldas la palabra de Dios a las circunstancias. Debería ser al revés. Nosotros tenemos que cambiar las circunstancias por la palabra de Dios. Amén. ¿Está aprendiendo conmigo? Sí. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que crezcamos en esto que es tan vital para el desarrollo de esta casa y para el avance y la conquista de la iglesia, avanzando el reino, Señor. Entonces, cuando se gasta tu batería de fe, cuando dejas esas aplicaciones de quejas y de dudas abiertas, confesiones negativas en tu vida, cuando hablas mal de tus hijos, cuando hablas mal de tu mujer, cuando hablas mal de tu marido, cuando hablas mal de los líderes de la iglesia, cuando hablas mal de tu iglesia, cuando hablas mal de tus pastores, cuando hablas mal de tus jefes, cuando hablas mal de tu país, cuando hablas mal de tu ciudad, entonces esas son aplicaciones de antife abiertas en tu vida. Me encanta esta declaración: en mi boca hay un milagro. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Hablaré palabras de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Dígalo conmigo: en mi boca hay un milagro. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Dale un aplauso, Señor. Sí, Señor. Caminar en modo fe o en modo de fe implicará algunas cosas. Implicará que tienes que poner en ejercicio tu fe. Es bueno, a veces ya vivimos por la fe de otros, por las oraciones de otros, por la revelación de otros, pero necesitamos ejercitar nuestra fe para nosotros incursionar en Dios, para nosotros tener nuestros propios logros. David, ustedes saben que es conocido por el rey, el dulce cantor de Israel. Llegó a ser el rey de Israel, pero su carrera fue extraordinaria, porque él fue fiel en las cosas naturales. Con su papá cuidó las ovejas de su papá, y cuando nadie lo consideraba, Dios lo consideró y lo mandó a buscar para ser ungido como rey de Israel. Pero David, cuando tiene que enfrentar al gigante Goliat, ¿cierto? Y Saúl, el rey de Israel, que estaba amedrentado con todo el ejército, manda a llamar a David a su tienda y le dice: a ver, ¿por qué? ¿Qué haces tú acá? No se olviden que David había sido mandado por su papá para llevarle comida, ¿cierto?, a sus hermanos ahí que estaban en el frente de batalla, ahí en el valle de Ela. Y entonces de repente David dice: oye, ¿y qué pasa? Y ahí estaba ese paladín vociferando día y noche, una guerra de palabras, ¿no? Y estaba diciendo: mándenme un hombre. Si ese hombre me vence, entonces nosotros nos rendimos a ustedes. Si nos rendimos a todos ustedes, pero si ustedes me vencen a mí, o a ese hombre me vence a mí, entonces nosotros nos rendimos. Si yo lo venzo a él, ustedes se rinden a nosotros. Y el tema es que estaban todos con mucho miedo, pero David no había escuchado por 40 días eso. Dice que 40 días se hablaba. Así trabaja el diablo, diciéndote una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y empiezas a comprarle. No le compres, no le compres. Se te empieza a meter el miedo. No le compres, echa fuera el miedo, porque miedo es fe al revés. Miedo es fe al revés. Al miedo hay que renunciarlo. ¿Cuántas cosas hubieses hecho, hija, en tu vida si no hubieses tenido miedo? Te lo digo al revés. Hay un montón de cosas que dejaste de hacer porque tuviste miedo. Miedo al que dirán, miedo a que a lo mejor no me va a resultar, miedo que acá, miedo que allá. Te voy a decir una cosa: los generales en cualquier ejército no son respetados a no ser por sus cicatrices. Los generales con cicatrices son los que son más respetados en los ejércitos. Así que hay que creerle a Dios y hay que atreverse a Dios y hay que avanzar en Dios y hay que atreverse a caminar por fe y no tener miedo de aquellos desafíos que Dios ha puesto en tu vida, porque definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que los antiguos por la fe alcanzaron promesas.
que por la fe conquistaron reinos. Fíjese en el caso de David. David, para llegar a ser rey y matar a Goliat, cuando Saúl le hace las preguntas, le dice: ¿y tú por qué te atreves a ofrecerte para ir a matar a Goliat? Dice: mira, yo me atrevo porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, venía ya sea un oso o un león. Yo a ese lo perseguía, lo agarraba de las quijadas, ¡pa!, y le liberaba la oveja de mi padre. Así que este incircunciso, este que no tiene pacto con Dios, está ofendiendo a los escuadrones del Dios del ejército de Israel. Yo le voy a cortar la cabeza. ¿Por qué David mató al gigante en público? Porque antes había aprendido a matar al oso y al león en privado. Eso hace la fe. Dios no te está pidiendo grandes proezas de fe al comienzo, pero empieza a tener tus pequeños logros de fe, ¿no? Pon en ejercicio tu fe. Pon en ejercicio tu fe. Yo les pregunto, a ver, conmigo, como hice la pregunta la vez anterior, ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas? ¿Qué de espiritual tenía que Pedro caminara sobre las aguas? Analícelo. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía Pedro para caminar por las aguas? ¿Qué nivel de espiritualidad quería mostrar? No, yo creo que Pedro lo único que quería hacer era medir hasta dónde podía llegar el ejercicio de su fe. A ver, imagínense, ¿no? Todos iban ahí en la barca, iban los 11 en la barca, habían subido a un tremendo nivel de fe, andaban con el Mesías, habían visto los milagros y todos tranquilamente ahí ya estamos súper, hiper, y de repente ven caminar a Jesús por las aguas. Ellos dicen: debe estar bien, ¿no es cierto? Porque ya lo vimos sanar enfermos, lo vimos multiplicar 5 panes a 5,000 personas, sobraron 7 cestas y en otra ocasión 12. ¡Wow! Ya estaban así alucinados con él, y de repente hay uno que está en la barca, en el mismo nivel de ellos, que era ya un nivel alto, y dice: Señor, ¿eres tú? Y dice: sí, soy yo. Si eres tú, haz que yo camine. ¡Ey, para! Y seguramente todos ahí: para, Pedro, ya córtala con la cuestión, para, tranquilízate. Es que déjenme. No, oye, escucha, ya si está bien, mira, ya vimos los milagros, el maestro camina, pero de ahí a que tú, ¿qué pretendes? No pretendo nada, quiero ver si puedo, si por fe puedo. O sea, él rompió el límite. Él se atrevió a ir más allá. Hermanos queridos, les voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a esta ciudad, a todos nosotros yo creo que Dios nos ha empujado a creerle. Porque si seguimos cantando la canción que no, que parece que el gobierno se ha olvidado de Arica, que Chile llegaba hasta Iquique, porque mi general amaba Iquique, y toda esa tontera que decíamos, ¿cierto? Y que acá nos quitaron ¿cómo se llamaba esta? Y nosotros le hemos creído que vamos a hacer la diferencia, porque el mismo Dios que tienen los gringos, el mismo Dios que tienen los israelitas cristianos, el mismo Dios que tienen todos los que han logrado cosas, lo tenemos nosotros. Y los principios de Dios van a funcionar aquí y en la quebrada. Yo no he dicho eso. En la quebrada. ¿Qué? Dios nos ha impulsado a creerle. Y creemos por más, estamos creyendo por más. ¿Sí? ¿Cuántos están creyendo por más? A ver, usted está creyendo por una mejor vida futuro, está creyendo porque su familia viene a Cristo, está creyendo porque usted va a ver prosperidad en su vida, usted está creyendo que esta ciudad va a cambiar, está creyendo que vamos a enviar misioneros, está creyendo que posiblemente nuestros hijos van a ser los futuros apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, usted está creyendo que vamos a tener un edificio tremendo, usted está creyendo que vamos a tener a lo mejor un colegio, una universidad, vamos a tener una parcela para nuestro retiro, está creyendo eso. Amén. Dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Ahora, voy a pasarme algunas cosas que les dije la vez anterior por causa del tiempo, pero voy a decirles algo que yo creo que es potente. ¿Saben ustedes que acordamos que viene algo muy importante para nosotros? Póngame atención. Nosotros necesitamos seguir creyéndole a Dios y para eso necesitamos crecer en fe. Y la buena noticia es que como iglesia queremos hacer una invitación a toda la iglesia a entrar
a un programa que se va a llamar 40 días de fe. Vamos a comenzar el 22 de octubre hasta el 30 de noviembre. Vamos a traer, ya están comprados 100 libros de No por Vista, sino por Fe, del pastor Cash Luna. Estos libros van a ser vendidos a aquellos que entren en estos 40 días de fe con nosotros. Eso significa que además de tener el libro que tienes que leerlo en estos 40 días, vas a entrar en tu celular a un WhatsApp donde vas a estar formando parte de estas 100 personas y vas a ir recibiendo cada día suministros, textos para leer, algunas grabaciones, algunas sugerencias de películas sobre fe y también vas a tener un espacio donde puedas poner tus oraciones por peticiones y donde a través de ese espacio se va a abrir una sola vez al día, ¿cierto? Todos los días se abre un espacio como una hora y ahí tú pones tus peticiones y puedes contar tus milagros de fe. El tema es que cuando terminemos los 40 días de fe, para el día 41 podamos estar pero corporativamente preparados para enfrentar obviamente todo lo que viene y que Dios tiene para nosotros, el edificio, todo lo otro que viene para nosotros. Entonces vamos a estar en otros niveles de fe para prosperar económicamente, para creerle a Dios por milagros, por prodigios, para creer a Dios por la activación de los dones y de los ministerios. ¿Qué les parece? Amén. ¿Cuántos reciben esto? Yo espero que ya vamos a empezar la próxima semana la campaña promocional. Los primeros 100 van a alcanzar su libro. Los otros entonces tendrán que comprarlo por internet si quiere entrar en esta campaña 40 días de fe. Ahora, voy a decir en estos minutos que me quedan, escúcheme, dice la Biblia que dice que los antiguos por la fe alcanzaron promesas. O sea, las promesas se alcanzan y por medio de la fe. En el salón de los héroes de la fe vamos a encontrar gente que desde tu punto de vista no calificaba. Ahí te vas a encontrar a Sansón. Ahí vas a encontrar a Rahab la ramera. En el salón de la fe, Hebreos capítulo 11. Y tú dirás, pero ¿por qué están ahí? Yo no los invitaría al culto. Yo no los invitaría a Rahab a predicar. Pero el Señor la puso en el salón de la fe. Porque Dios no mira como nosotros miramos. Dios valoró el corazón y la fe que tenía esa gente. Y por la fe llegaron hasta donde llegaron. La fe nos lleva siempre a mirar y alcanzar un mejor futuro. Abraham supo que su futuro sería mejor cuando Dios le habló. Dios le habló a Abraham y él creyó las palabras de Dios. Y Dios le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, ante la esterilidad de Abraham y Sara, Dios le dice: dense por vencedores y no por vencidos. Porque yo ya les he hablado. Abraham y Sara supieron que sus días de esterilidad se habían terminado porque la palabra de Dios había venido a sus vidas y ellos la creyeron. Cuando vino a ellos la voz de Dios, ellos ya tenían abierta la posibilidad de nuevas avenidas y de un mejor futuro. Ellos previeron un futuro mejor cuando Dios les habló e hizo a Abraham mirar las estrellas del cielo y la arena del mar. Y le dice: mira, puedes contar las estrellas del cielo, puedes contar los granos de la arena del mar. No puedo, pero mira, así va a ser tu descendencia. Y Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿Cómo te llamas, Abraham? Yo me llamo Abraham. ¿Qué significa? Padre enaltecido. Ya, desde ahora ya no te llamas más Abraham, Padre enaltecido. Te vas a llamar Abraham, Padre de multitudes. ¿Qué? Padre de multitudes. Pero si yo ya casi tengo 100 años y mi mujer tiene 90 años. Empieza a creer lo que yo te digo. Y entonces Dios le da la promesa y él no tenía hijos y él pensaba que un siervo iba a ser su heredero. Y el Señor le dice: no va a ser un siervo tu heredero, va a ser tu hijo. Tú vas a ser padre, pero de multitudes. Así que ahora te llamas Abraham. Abraham me suena bien. Así que cuando iba a comprar el viejito: ¿cómo está don Abraham? Momentito, yo no soy Abraham, yo soy Abraham. ¿Qué dice? Seguramente cuando se iba comentaban, ¿no? Oye, el viejo verde, ¿de qué se cree? ¿No? Pero ya hasta la confesión cambió, porque cuando la fe te viene al corazón, la confesión sale por la boca. La fe te entra por el oír, pero sale por el hablar. Por eso tenemos que corregir nuestro hablar.
porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tenemos que corregir nuestro hablar. Abraham y Sara supieron que sus días de esterilidad se habían terminado. Cuando vino a ellos la voz de Dios, ellos previeron un futuro mejor. Cuando Dios les habló, hizo a Abraham mirar las estrellas del cielo y la arena del mar. Cuando viene la palabra de Dios a tu vida, la fe te lleva al futuro para corregir tu presente. Ahora, pónganme atención. Hasta aquí estamos bien. Pero yo quiero decirle esto último, y creo que lo voy a poder decir, que tiene que ver con un llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros, mis amados. Yo siento como nunca antes que Dios quiere hablar contigo hoy, personalmente contigo, pero también con todos nosotros. Y por eso, porque nosotros necesitamos embarcarnos en lo próximo que viene a una fe corporativa. No una fe individual, solamente una fe corporativa. Quiero hablarles del poder de la fe corporativa. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Pero también es posible sumar la fe de todos para alcanzar las bendiciones de Dios para nosotros. El nuevo edificio lo construiremos por fe. En la palabra leemos el milagro del paralítico que logró gracias a la ayuda de 4 amigos que abrieron un hoyo en el techo de la casa donde estaba Jesús y lo bajaron de ahí para que pudiese ser sanado. ¿Se acuerdan de ese relato? Los amigos creyeron con él. O sea, hay personas que no llegarán a Jesús por sí mismas, sino a través de amigos que estén dispuestos a cargarlos. O sea, tu familiar o tu familia llegará a Jesús si haces algo para llevarlos, y mejor si te pones de acuerdo con otros amigos y familiares para que te ayuden. Tal vez para el paralítico no fue fácil permitir que lo llevaran en la camilla. Tal vez tuvieron que convencerlo porque los argumentos siempre se presentan. ¿Se acuerdan? Él estaba paralítico. Le dijeron, hey amigo, mira, ya hay tanto tiempo paralítico, tanto tiempo estás mal, que allá está Jesús, queremos llevarte. Y dijo, no sé, pero se interesará por mí, pero creo que siempre está llena esa cosa. Pero vamos. Y claro, cuando lo llevan, no lo llevan al culto, sino lo llevan a la casa. Ahí había una reunión. Y cuando llegan está todo lleno, pero afuera también. ¿Y por dónde entran? Él seguramente se excusó, dijo, oye, si no se puede. Pero los amigos se abrieron camino. Y sabes que subieron por una escalera de alrededor. Y seguramente en esas casas en Israel donde tenían una especie de, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le llaman a esos cuadrados que los movían así? Porque yo no creo que estuvieron ahí demoliendo y le caían las piedras a Jesús en la cabeza. Sino la escotilla, ¿cierto? Y la movieron. Y ahora, ¿cómo lo bajamos? Mira el cordel. Amarraron el cordel, ¿cierto? La camilla en los 4 lados y empezaron a bajarlo. Y Jesús, mientras estaba predicando, de repente ve al paralítico venir. ¡Yuhu! Dice el paralítico. Se mete, ¿no? Y es increíble el relato, pero dice la Escritura que por esa fe el Señor sanó al paralítico. Ese hombre se sanó. Entonces de esto podemos nosotros extraer que tú puedes ser el instrumento para que alguien más reciba su milagro. Jesús vio la fe de los amigos del paralítico y lo sanó. Es decir, que podemos bendecir a alguien más. Por eso, mis amados, unámonos para pedir por las necesidades de otros. Todos los días tenemos abierto de 7 a 9 de la mañana en casa de oración. Ora a solas, pero también en unidad con otros para lograr más en la iglesia, más en la empresa, más en la familia, más en la iglesia. Activemos nuestra fe corporativa. Los 4 amigos del paralítico no eran sacerdotes, no eran profetas, no eran personas eminentes, eran personas sencillas, seguramente trabajadores como muchos otros, pero tenían una fe poderosa y eran jóvenes porque se animaron a hacer algo fuera de lo común. Y comúnmente los jóvenes hacen eso. Ellos no muestran un evangelio urbano, ellos nos muestran a nosotros, con esta acción nos muestran un evangelio urbano que se manifiesta en la calle, en las casas, en la comunidad. Un evangelio que no necesita hablarse de forma extraña. Hoy día me están viendo la corbata porque tenemos una acción, diríamos, tenemos un evento especial. Vamos a reconocer a unos pastores aquí, los vamos a reconocer como presbíteros a ellos, ya les voy a hablar de eso.
Pero la idea es que nosotros no empaquetemos a Jesús, lo hagamos lo más normal para la gente normal, ¿no es cierto?, que está en las calles. Hay un canto que cantaba antes, me enseñaron ahí cuando yo tenía así, era medio cristiano hippie, ¿no? Entonces yo con mi guitarra cantaba, baja Dios, baja Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabajas. Quita Dios del madero y grábale dentro de tu corazón. Y ponía la cara, ¿no? Saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjale libre en las plazas y llévale al mercado. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si tú crees que está muerto, equivocado estás, ¿no? Fíjese, ese es el Dios que necesitamos manifestar a la gente, ¿no? Para que Jesús se manifieste con poder. Es el evangelio que se comparte con naturalidad para obrar lo sobrenatural a través de milagros, señales y prodigios en todo lugar por medio de cada uno de nosotros. Preciosos, preciosas. Estamos a punto de ver cosas que no hemos visto porque el evangelio del reino será escuchado y visto en cada rincón, en cada familia. Este evangelio nos revela que tierra y cielo están vinculados. Lo que hacemos en la tierra provoca que suceda algo del cielo. Escuche, el libro de Apocalipsis dice que la oración de los justos acá en la tierra es el incienso en el cielo. Así que podemos enviar cosas al cielo. Podemos enviar cosas al cielo, ¿no? Nuestras oraciones y acciones son poderosas. Por cada pecador que se arrepiente en la tierra, la Biblia dice que hay fiesta, ¿dónde? En el cielo. Eso es maravilloso. Ángeles y querubines cantan cuando alguien invita a un amigo que recibe a Jesús en su corazón. O sea, lo que hacemos en la tierra provoca la reacción de Dios. Por eso debemos amar, favorecer y perdonar, porque los principios bíblicos aseguran que es el Señor quien toma acción en los asuntos que ponemos en sus manos. Así que debemos atar y desatar en la tierra con amor para que el cielo responda con bendición. Debemos atar lo malo, y no se equivoque, y desatar lo bueno. Cuidado con hacer al revés. Desatar lo bueno, desatar la unidad, desatar el amor, desatar la salud, los milagros, desatar la fe, desatar el amor entre nosotros, desatar la fraternidad entre nosotros, el perdón. Perdonemos y mantengamos la unidad entre nosotros, porque es determinante vivir en armonía, sin contiendas y con humildad. De lo contrario, será imposible fortalecer nuestra fe y pedir con autoridad lo que deseamos que sea realidad en nuestra vida. Dios espera eso. Jesús aseguró que estaría donde dos o más se congregan en su nombre. Así que el problema no es que Dios esté donde nos reunamos, sino que lo hagamos con el corazón correcto, sin rencores, con perdón y buena disposición. Pongámonos de acuerdo para pedir al Señor, porque la promesa es que veremos su poder y misericordia si nos unimos. Eso es fe corporativa, creer juntos por el milagro de alguien más y por la bendición de todos nosotros. Preciosos, ¿sabe? La Escritura dice que Dios tuvo en cuenta lo que sucedió con Israel, porque la primera generación quedó suspendida en el desierto. Usted lee 1 Corintios, creo, capítulo 10 o segundo, y usted va a encontrar ahí las 7 razones por las cuales Israel no entró a la tierra prometida. Y una de ellas fue que ellos murmuraron. ¿Sabe? Uno a veces no logra dimensionar el impacto que puede producir una mala influencia, una mala conversación en una casa, en la vida de una persona. La influencia que puede tener el decir algo negativo de alguien. La iglesia no se construye cantando canciones de amor el día domingo y hablando mal del hermano el resto de la semana en las casas.
Bendice a tu hermano. A veces recibí correcciones, o mis hijos recibieron correcciones de Debra de la siguiente manera. Mi esposa Debra: si no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo digas. Necesitamos valorarnos. Se dio cuenta el nivel de los expositores en la conferencia. Predicaba Eddie Leo. Terminaba Eddie Leo, venía Evie Hoover. Y Evie Hoover dice: me parece tan extraordinario la palabra que acabamos de escuchar, tanta unción, tanta bendición del otro. Necesitamos aprender de los demás. Hoy conoce a tal persona. Sí, ella es tan preciosa, él es tan lindo. Ellos son personas hermosas. Porque ¿sabes qué? Eso es también hablar fe. Hablar fe, hablar lo mejor, porque siempre la fe proyecta lo mejor del futuro. La fe no tiene que ver con el pasado. La fe proyecta y habla el futuro. La fe no te permite a ti compararte a ti con el gigante. La fe hace que compares al gigante con Dios. Tú no te comparas con el gigante, porque cuando te comparas con el gigante, entonces la langosta eres tú. Pero cuando comparas al gigante con Dios, la langosta pasa a ser el gigante. La fe no dice como dijeron los 10 espías: éramos como langosta delante de sus ojos y eran gigantes. La fe que agrada a Dios es como Juan el Bautista: come langostas, se las come. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Yo te pido que inclines tu rostro ahí donde estás. A ver si me acompañas con música. Padre, gracias Padre. Gracias por darnos tu palabra hoy día. Y gracias porque estamos en el trampolín para lanzarnos en un paso de fe gigante, pero maravilloso. Me gustan los desafíos, me gusta, Padre, las aventuras contigo. Me gusta la novedad de vida, Señor. Me gusta estar expectante. Me gusta que nos sorprendas todos los días. Gracias, Padre, por esta fe corporativa, porque juntos podemos lograr proezas en tu nombre. Escúchanos, estamos unidos, cumplimos tu escritura, nos ponemos de acuerdo para que tú hagas la obra, Señor. Oramos por la sanidad, por la unidad familiar. Reprendemos al espíritu de división y de muerte. Declaramos que no hay más pobreza y necesidad en nuestra casa, porque viene tu bendición y bienestar total en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias, porque proveerás en todas las áreas y darás paz a nuestra vida. Amén. Señor, oramos por ser constantes en fidelidad a ti y a tus enseñanzas. La inconstancia y la fluctuación no nos traen crecimiento. Cuando fluctuamos, cuando somos inconstantes, mostramos falta de fe. Y Señor, nosotros no queremos provocar inseguridad y duda en nuestra vida. Declaramos que vamos a caminar firmes, especialmente en nuestras buenas obras. Tú nos dices que no debemos dejar de congregarnos, porque congregarnos es poderoso, y nos aconsejas a que no dejemos de hacerlo, ya que unirnos nos ayuda a mantenernos firmes en fe. Bendito tu nombre, Señor. Dale el mejor aplauso al Señor. Mis preciosos, que salgamos de aquí. Que salgamos de aquí siendo gente que se acostumbra a dar gracias a Jesús. Que demos gracias a Jesús porque a pesar de nuestras debilidades, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Nos equivocamos constantemente, pero Jesús declara que somos parte de su familia. Nos ama tal como somos y se congrega con nosotros para unirse a la alabanza, a la adoración y las peticiones al Padre. ¿Por qué no alabarás y adorarás tú si Jesús lo hace? Dice la Biblia
te adoraré en medio de mis hermanos, dice Jesús. Él está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, Él está. Y cuando le ministramos a Él, Él ministra con nosotros. Eso es maravilloso. Congregarnos, mis hermanos, es importantísimo. No descuides esa buena costumbre que debe convertirse en un hábito. Congrégate todos los domingos sin importar las circunstancias, porque de ello depende tu vida de fe y los resultados que alcances en todo sentido. Ponte a cuentas con quienes has ofendido. Perdona las ofensas, fortalece tu fe para acercarte a adorar al Señor y hacer obras poderosas en su nombre. Necesitamos esta fe urbana, esta fe corporativa y del limpio corazón que agrade a Dios y lo mueva a bendecirnos. Amén. Póngase de pie.